Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 5 de enero del 2025, en la cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Bueno, compartimos entonces nuestro misal popular. Bueno, celebramos a Santa Águeda, Virgen y Mártir, una santa romana, ¿no?, del siglo III. Bueno, vamos a la primera lectura. Continuamos desarrollando la carta a los Hebreos. Tenemos el capítulo 12, versículos del 4 al 7 y del 11 al 15. Bueno, entonces nos dice el autor de la carta a los Hebreos: Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado, y han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Bueno, también lo habíamos eh, empezado a ver la sesión anterior, cuando manifestaba todos los casos que por la fe tuvieron que sufrir muchos, ¿no?, en el Antiguo Testamento, que fueron martirizados también. Y los animaba, ¿no?, a que perseveren en las fatigas, en las persecuciones, en los problemas, en los ultrajes. Y aquí lo que dice es que todavía no han llegado al martirio, ¿no?, como algunos anteriormente. Y dice, y han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Bueno, aquí se ve la figura del Padre, Dios como Padre, que castiga porque ama, ¿no?, corrige porque aprecia a sus hijos y no quiere que se pierdan. Entonces, el castigo, la reprensión que hace es porque se ama, ¿no?, porque los ama. Y solamente a sus hijos, ¿no? Entonces, aquí no es una contradicción. Y continúa diciendo, ustedes soportan la prueba para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Pues aquí vemos nuevamente, ¿no?, enfatizando el hecho de que hay una prueba, y esa prueba es dura, no es fácil, ¿no? Tiene muchos obstáculos, como en la prueba de la metáfora del atletismo, de los deportes, ¿no?, de los sacrificios que tiene que hacer un deportista, ¿no?, el trabajo, el entrenamiento, el evitar ciertas cosas, levantarse temprano, trabajar duro. Entonces aquí también eh, hay que soportar la prueba para la corrección, ¿no?, porque eh, Dios como Padre corrige a sus hijos. Bueno, ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele
pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Si un padre no corrige a sus hijos, eh, entonces los dejará prácticamente a la deriva, ¿no? Y tendrá culpa si les pasa algo. Entonces tiene que estarlos corrigiendo, formándolos, obviamente en el amor, y también castigando, ¿no? O reprendiéndolos cuando hacen algo malo. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí nos dice que todas esas cosas que pueden pasar, ¿no? Que en el fondo no son malas, ¿no? Porque son la prueba, es todo lo que sucede en este peregrinar, ¿no? Como les pasó a los israelitas en el desierto, ¿no? Eh, Busquen la paz con todos y la santificación. Obviamente aquí en esta carta se está refiriendo a los primeros cristianos. Permanecer en Cristo, en su Espíritu, con el Padre, sin lo cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Bueno, aquí también está en figura, ¿no? Pero lo que al utilizar gracia se está refiriendo a la gracia santificante, la gracia de Dios, ¿no? Entonces, el bautismo nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Como su iglesia. Y de ese cuerpo nos nutrimos, ¿no? Como miembros. Circula la misma sangre, como sucede en un organismo, ¿no? Como en el cuerpo humano. Todos los miembros, los órganos comparten la misma sangre vivificante. Y entonces la gracia santificante de Dios, ¿no? Hay que procurar que no falte. Pues nosotros la tenemos en los sacramentos, ¿no? Y aquí se está refiriendo precisamente a eso. Y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Aquí se refiere al mal ejemplo. Ninguna raíz amarga rebrote y haga daño. Y pues obviamente se utiliza aquí la metáfora agrícola, ¿no? Una raíz amarga que rebota y hace daño. También podríamos compararla con la cizaña, ¿no? Con los abrojos que pueden crecer al lado de una planta sana. Y puede hacerle daño, puede hacerle sombra, contaminando a muchos, que es precisamente referido al mal ejemplo, ¿no? Que puede contaminar a muchos. Muy bien, pasamos al Salmo. Tenemos el Salmo 102, cuyo responso es: la misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen, ¿no? Que temen al Señor. Bueno, este es uno de los salmos dicho por muchos exégetas, ¿no? De los más bellos eh, en su lirismo y también porque es un salmo de acción de gracias y de alabanza. Bueno, donde están muchos atributos, como veremos, eh, de Dios, ¿no? Y uno de ellos, pues obviamente, la misericordia. Dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser
a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Eh, Tiene un eco en el Magnificat de la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando dice, eh, alaba, alma mía, al Señor, ¿no? Que sería como sinónimo, ¿no? En el Magnificat es magnifica, engrandece, ¿no? Alma mía, al Señor. Es un eco de este salmo. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Él conoce nuestras debilidades y se acuerda de que fuimos formados del barro, como Adán, ¿no? Adán es tomado de la tierra, del barro. Adamá en hebreo, ¿no? Por eso se llama Adán, tomado de Adamá, del barro, del suelo, de la tierra. Entonces aquí está la figura del Padre. El Padre nos conoce. La misericordia del Señor dura siempre y por siempre para aquellos que le temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. Bueno, aquí para aquellos que le temen no es porque le tienen miedo, ¿no? Sino porque temen eh, dejar de cumplir sus mandatos, sus mandamientos, ¿no? Es más el honor o el temor de causar eh, o de pecar, ¿no? Y contrariar a Dios, que es Padre, y su misericordia. Entonces a eso se refiere el temor a serle infiel. Pasa de nietos, de hijos a nietos, su justicia, ¿no? Que aquí la justicia es la eh, forma de hacernos justos para los que guardan la alianza, ¿no? La nueva alianza. O sea, aquí podemos ver un tinte profético, ¿no? De la era mesiánica. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con San Marcos, capítulo sexto, versículos del 1 al sexto. Muy bien. Dice San Marcos: en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Su ciudad, pues, Nazaret, ¿no? Donde se crió. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. Bueno, aquí obviamente que ellos en Nazaret se preguntan, ¿no? Y particularmente porque saben quién es, ¿no? Creció allí, ¿no? Entonces ahí su niñez, su juventud, ellos lo conocen. Por eso se asombran, ¿no? ¿De dónde saca todo eso? La sabiduría que tiene y que le ha sido dada. Y los milagros que realizan sus manos. Con la imposición de manos, como hemos visto, ¿no? Curaba, curaba a los enfermos y ordenaba también, ¿no? Por ejemplo, en los exorcismos. Y aquí viene la gran pregunta que indica incredulidad.
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Bueno, eso es lo que dicen sus coterráneos, ¿no? Eh, los que viven en la ciudad y los que lo conocen, ¿no? Desde niño. Y precisamente esta pregunta ha sido a veces como una piedra de tropiezo, ¿no? Y se duda de de que la Santísima Virgen María tuvo solamente a Jesús, ¿no? Porque aquí menciona a sus hermanos, hermanos de Santiago, de José, Judas y Simón. Sin embargo, lo habíamos expresado en alguna otra sesión, el término hermano se refiere a parientes, parientes y parientes cercanos, ¿no? Por ejemplo, primos. Y precisamente en uno de los escritos de una de las visionarias más famosas, como es eh, Catalina Emmerich, que es beata, ¿no? Ella explica que eh, María Cleofás, que es eh, hermana de la Santísima Virgen María, la hermana mayor, ¿no? Tuvo varios hijos, en 3 esposos, uno de ellos Alfeo. Entonces aquí está Santiago, eh, Judas y Simón son hijos de Alfeo. José es hijo de Sabas. Y además de Alfeo hay un hijastro, que es Mateo, el apóstol, ¿no? Y Santiago es Santiago el menor, que también fue apóstol y fue el primer obispo de Jerusalén. Y Judas es Judas Tadeo. Bueno, pero sabemos que no son hijos de la Santísima Virgen, son parientes, ¿no? Como hermanos de Jesús. Bueno, y se escandalizaban, dice, ¿no? A cuenta de él, Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa, como el proverbio, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Se refiere precisamente a esto. No pudo hacer ningún milagro allí, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. O sea, por la falta de fe, no es que no podía hacer milagros, ¿no? Pero eh, como dice el proverbio, ¿no? No hay profeta en su tierra, eh, no hizo milagros o muchos milagros, ¿no? Como en las otras ciudades, pero sí curó a algunos enfermos, dice, imponiéndoles las manos, ¿no? De lo que ellos pues se admiraban, que curaba eh, a través de sus manos, de la imposición de las manos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.